La curva de contagios COVID-19 muestra una alarmante tendencia al alza en el país y la población anda relajada en las calles, haciendo su vida normal. Parecen haber olvidado el peligro de la pandemia. ¿Cuenta con herramientas legales el Ministerio de Salud para obligar a la gente a cumplir medidas de bioseguridad? El ministro de Salud dice que no y señala a la Sala de lo Constitucional. La Sala decretó inconstitucional y decretó que prácticamente no podamos hacer uso de la ley existente, que eso es el Código de Salud. Y tal vez para comprender en palabras sencillas a qué nos referimos es que no podemos hacer ninguna intervención en los bares, en las discotecas, en el transporte público, en las plazas y en ninguno de los centros comerciales porque precisamente se ha invalidado. Durante la pandemia se implementaron diversas medidas como las cuarentenas domiciliares obligatorias y la prohibición de la libre circulación en un intento por frenar la propagación del virus. Pero la Sala de lo Constitucional resolvió que dichas medidas violentaban los derechos de las personas y que debían ser autorizados por la Asamblea Legislativa. Ustedes pueden observar cierto comunicado que hizo la Sala de lo Constitucional donde dice que el Ministerio de Salud solo puede recomendar acciones en el marco de la pandemia. En ese sentido es prácticamente difícil poder tomar intervenciones. Pero los diputados aseguran que sí hay una ley. El 29 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 757, que contiene la ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad COVID-19. El 10 de noviembre, el presidente Bukele vetó ese decreto, alegando que era inconstitucional. Y el 12 de noviembre, 62 diputados acordaron superar ese veto. Entonces, hace más de 40 días se generó esta controversia entre los órganos ejecutivo y legislativo, que aún no ha sido resuelta por la Sala de lo Constitucional. Y en ese sentido, le solicitamos a la honorable Sala de lo Constitucional que resuelva la controversia que el presidente vetó, porque esa ley servía para contener la pandemia. Nosotros justamente la aprobamos sabiendo que podía venir una segunda ola o un rebrote del COVID. El gobierno ya se está quejando a través del ministro de Salud, se está quejando de no tener las armas legales a su alcance y que solo puede recomendar. Primero, es una falsedad. Él tiene, como lo leyó el mismo presidente en una de sus largas comparecencias televisivas, tiene el Código de Salud. Pero más que eso, la Asamblea le ha dado todas las armas legales. Otros parlamentarios respaldan la postura del gobierno y consideran se encuentra entre la espada y la pared ante la falta de herramientas legales para el manejo de la crisis sanitaria en el país. Pero lo que sí es cierto es que estamos en medio de una pandemia nuevamente y que el presidente tiene que tomar todas las medidas necesarias para poder evitar que el contagio sea masivo en nuestro país. Incluso la Sala podría reconsiderar en un determinado momento la resolución que ha tomado y buscar una forma de darle un matiz, porque yo sí estoy de acuerdo con algo, y es que dejaron sin instrumentos coercitivos para poder enfrentar una pandemia al Ministerio de Salud. A criterio de algunos especialistas en salud, como el infectólogo salvadoreño Alfonso Rosales, residente en Washington y con experiencia liderando acciones de combate contra el Zika en América Latina durante 2016, es momento que las recomendaciones sean de estricto cumplimiento. Todos aquellos lugares públicos, incluyendo el transporte público, los almacenes, los supermercados, tienen que implementar estas medidas de forma obligatoria. No podemos dejar al libre albedrío de nuestra población que se cumplan o no estas medidas. Tenemos que estar conscientes que esto es no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a las personas que están rodeándonos. Algunos países de Europa han cerrado comercios y fronteras ante el aumento de los casos y el aparecimiento de nuevas y más contagiosas cepas del coronavirus, aunque hoy el número de muertes es más baja. Christopher Cornejo, TCS Noticias.